Hola gente de YouTube, en este video haré una introducción a la derivada partiendo con un problema inicial del movimiento, específicamente calcular la rapidez sabiendo la trayectoria del vehículo en función del tiempo. Al ser un problema más complicado, analizaremos casos simples para pasar a analizar el movimiento que se nos plantea en el problema, y luego haremos intuición para comprender qué es la derivada, más importante para resolver este problema, que lo iremos resolviendo en varios videos de este canal, aprendiendo lo que es la derivada y cómo calcularla. Una vez dicho esto, comenzamos. Tenemos este vehículo que está tomando una trayectoria horizontal. Lo hace en 5 segundos y ustedes ya vieron cómo se mueve. Ahora veremos esto plasmado en un gráfico. Es exactamente el mismo movimiento, solo que lo pusimos en el eje vertical para hacer un gráfico de distancia recorrida versus tiempo. Entonces, dos preguntas. ¿Cuál es la rapidez a los 3 segundos? Y para generalizar esto, ¿cuál es la función que describe la rapidez para cualquier instante de tiempo? Ya podemos visualizar que es muy complicado de resolver el problema. Pero primero analicemos casos más simples que este. Caso 1. Rapidez de 2 metros por segundo constante. O sea, nunca cambia la rapidez. Como ven, el movimiento no es realista, ya que lo más realista varía en la rapidez, aunque sea un poco. Ahora veremos el movimiento en una gráfica. Va avanzando allí. Poniendo el auto en marcha en el eje de distancia recorrida no permite intuitivamente mostrar la gráfica, pero para ello necesitamos deducir esto en una relación matemática. La rapidez se define como el cambio de la distancia recorrida en un instante de tiempo. Fácilmente podemos decir que al permanecer con la misma rapidez todo el tiempo y al ser 2 metros por segundo, que recorre 2 metros cada segundo que pasa. Entonces 2 segundos será el doble, como dice la unidad de medida. 4 metros en 2 segundos. En 3 segundos el triple. 6 metros en 3 segundos. 8 metros en 4 segundos. 10 metros en 5 segundos. Y así. Hemos hallado una relación de proporcionalidad directa entre la distancia recorrida y el tiempo. La constante de proporcionalidad claramente 2 metros por segundo. Pues si sabemos el significado de proporcionalidad, decimos que cada segundo recorre 2 metros. En 2 segundos serán 4 metros. Y eso corresponde a la rapidez, ya que sabemos cómo hacer una relación de proporcionalidad y igual a la constante de proporcionalidad por x. En este caso, S de t es igual a 2 metros por segundo por t, que es el tiempo. Y esto es una función de comportamiento lineal mx más b. B claramente 0, pues al iniciar no hemos recorrido nada. Y la m, la pendiente, es justamente la rapidez, miren. Porque es el número que multiplica a la variable. En este caso, el tiempo en segundos. Y por eso la gráfica es una recta que intersecta al plano cartesiano. Pero a ver, ¿qué pasa si mantiene la efectivamente rapidez constante, pero esta antes sí ha recorrido un poco, antes de 0 segundos, ha recorrido un poco, antes de contar el tiempo? Vamos a mantener esos 2 metros por segundo, pero en t igual a 0, o sea, al iniciar ese de 0 va a ser distinto de 0, pues ya hemos recorrido un poco. Vamos a ir variando el S de 0 segundos para ver qué pasa con la gráfica. Si S de 0 segundos es distinto de 0, claramente podemos decir que se le suma la efectivamente de esa recorrida inicial, o sea, lo que hemos recorrido desde los 0 segundos, desde esos 0 segundos hacia atrás. Por supuesto, a los 2 metros por segundo por t se le van a sumar esos 3 metros para contar lo que antes se ha recorrido y además lo que hemos recorrido durante lo que se ha contado en el tiempo. Ya ahí tenemos S de t igual a 2 metros por segundo por t más 3 metros. Ahora, para generalizar esto, si la rapidez v es constante y hemos recorrido inicialmente S sub 0, la fórmula va a ser
esa rapidez por el tiempo y se le suma la distancia recorrida inicial S sub 0 que le hemos dicho. Podemos ver que no resulta una función de comportamiento lineal. Y hay que destacar que si tenemos ese tipo de funciones, la rapidez la podemos calcular con el cociente de variación entre la variación en y sobre la variación en x. En este caso, la variación en s sobre la variación en t. Como siempre lo hemos hecho con la pendiente, tomando dos puntos y dividimos la diferencia con la diferencia en x. En este caso, en s y en t. Entonces la rapidez es la pendiente de la función en caso de que sea constante la rapidez. Claro que sí. La pendiente es el número que multiplica la variable. En este caso la b multiplica la t. Entonces la rapidez es la pendiente de la función de distancia recorrida, o sea la inclinación de la recta. Ahora veamos el caso complejo, ¿ya? Vamos a ver el caso complejo. Esta era nuestra gráfica y aquí están nuestras preguntas. Pero a ver, la primera pregunta nos pregunta, valga la redundancia, por la rapidez a los 3 segundos. ¿Cómo la calculamos? Esto no es una recta, pero podemos tomar la recta que se apoye sobre la gráfica en ese punto con la misma inclinación. Entonces la rapidez es la pendiente y la pendiente la inclinación. Esa recta apoyada en un punto de la gráfica se le conoce como recta tangente. Entonces la pendiente de la recta tangente es la rapidez a los 3 segundos. Pero aquí va una nueva pregunta que se nos incorpora. ¿Cómo calculo esa rapidez, esa pendiente de la recta tangente? ¿Cómo la calculo esa pendiente? Allí es donde entra la derivada. Vamos a intuir la fórmula de la derivada, que justamente la pendiente de la recta tangente en un punto de la gráfica. Tenemos una función f. Por supuesto que sabemos calcular la pendiente de una recta con dos de sus puntos. En este caso agarramos dos puntos de la gráfica y ponemos la recta que los cruza. La pendiente va a ser, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, la variación en y sobre la variación en x. Solo necesitamos saber las coordenadas de esos puntos. Bueno, vamos a suponer que el primer punto tiene coordenada x, f de x. O sea, vamos a tener como coordenada horizontal la x, que al sustituir la función f nos da la y. O sea, f evaluada en x, f de x. Ahora vamos con otro punto. Si tenemos la coordenada horizontal x en el primero y este segundo tiene coordenada horizontal delta x unidades más a la derecha, pues esa es la distancia horizontal como vemos en pantalla. Entonces por supuesto que la coordenada horizontal de este segundo será x más ese delta x, ¿cierto? Y la coordenada y va a ser la coordenada horizontal, por supuesto, evaluada de la función f, en este caso f de x más delta x. Entonces, teniendo las coordenadas de esos dos puntos, calculemos la pendiente. Delta y o la variación en y será la resta entre el i del segundo y el i del primero. Entonces ahí tendremos en el numerador que justamente el delta y va a estar ahí el f de x más delta x menos el f de x, y en el delta x, en el denominador, la variación en x, está el x más delta x menos el x, que nos da, por supuesto, delta x solito. Ahí tenemos la pendiente de esta recta. La recta que pasa por dos puntos de una gráfica se llama recta secante. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta secante. Pero a ver, ¿qué pasa con la pendiente de la recta tangente? Bueno, les puedo decir que esos puntos los podemos acercar mucho para así poder conseguir una recta parecida a la recta tangente. Es como si hubiera solo un punto, pero es una aproximación. Debemos que tenemos dos puntos muy cerca, pero efectivamente dos puntos. O si queremos ser exactos y no tomar una simple aproximación, hagamos el delta x, la distancia horizontal, la diferencia en x, tenderla a 0.
O sea, prácticamente acercar los puntos lo más posible que tienda a cero. Ahí tenemos un límite. Mira, se parece mucho la pendiente y la recta tangente si acercamos los dos puntos. O sea, si hacemos el límite cuando delta x tiende a cero, tenemos la pendiente exacta. Ya tenemos la pendiente de la recta tangente, que como sabemos es la derivada en ese punto, la función derivada en ese punto. La función f con una comilla arriba se llama prima, o sea f' de x. Eso es igual al límite. O sea, ya tenemos la fórmula de la función derivada, mira, que podemos por supuesto calcularla en cualquier x en que la función esté definida y no tenga saltos. Es decir, que la x esté en el dominio de la función y sea ahí continua la función también. Veamos formas de escribir la derivada. Las notaciones de la derivada de una función. Primero, la más sencilla, la notación de Lagrange, la que justamente hemos visto, f' de x. La segunda, que es la más usada creo, podemos escribir la derivada con la notación de Leibniz, que es un cociente de variaciones. ¿Qué significa de y y qué significa de x? Son el diferencial de y y el diferencial de x, así se llaman. Son parecidos a la idea de los deltas, al ser un cambio con respecto a una variable, podemos establecerlo como un cociente de variaciones. Pero cuando delta x tiende a 0, o sea, tenemos la derivada, se escribe de y sobre dx, diferencial de y sobre diferencial de x, en vez de delta y sobre delta x. Miren. Por último, la notación de Newton, que es la y con un puntito arriba, bastante simple. Es una de las más usadas en física, por cierto. Ahora intentemos resolver el problema. Tenemos la gráfica, ¿verdad? Que al ser, como habíamos dicho, la rapidez, la pendiente de la recta tangente a un punto de la función de distancia recorrida. Prácticamente diremos que la función, que la rapidez de a los 3 segundos es la pendiente de la recta tangente a los 3 segundos. O mejor dicho, la función derivada de la función s evaluada en 3 segundos. Mira tú. Esta función con esta gráfica se le conoce como sigmoide. Que le digo inmediatamente que es muy complicada, es una expresión muy complicada para trabajar simplemente con límites. Entonces no la calcularemos exactamente. No la calcularemos exacto. O sea, en vez de hacerlo analíticamente, es decir, con la fórmula, lo haremos numéricamente. Es decir, tomaremos justamente un número, un delta t muy pequeño, para que la recta secante se aproxime a la recta tangente. En este caso lo haremos con un calculador en mano, pues sería muy difícil hacerlo a mano. Mira, con delta t igual a 0,1 segundos, o sea, el que tomamos nos da la rapidez a los 3 segundos, dividiendo el incremento en s con el incremento en t. Lo mismo que hacíamos con cambio en y entre cambio en x, que nos da justamente igual 3,79 metros por segundo. Mira, y esto lo podemos hacer en cualquier punto. Fíjense cómo variamos la t, o sea, el instante de tiempo. Obtendremos la rapidez aproximada en cualquier punto de la gráfica. Más adelante veremos el cálculo de derivadas con límites y deduciendo las reglas, que nos facilitarán bastante el trabajo de obtener el valor de la derivada en un punto, obteniendo finalmente las respuestas a este problema. Bueno gente, esto ha sido todo por este video. Si les ha gustado denle like, suscríbanse, compártalo con otras personas. Nos veremos en el próximo video. Chao.